Nuevo tutorial sobre el título séptimo de la Constitución Española denominado como Economía y Hacienda. Una persona que forma parte de nuestra membresía a través de nuestra plataforma nos ha consultado si el título séptimo entra en su oposición o no, ya que en muchísimas oposiciones donde está la Constitución presente no se encuentra descrito como tal que el título séptimo de Economía y Hacienda entre. Bien, hemos hecho este tutorial para resolver su duda y además para que os ayude también al resto de personas que en su oposición se encuentra el tema de la Constitución española. Os vamos a dar la clave para saber si tenéis que estudiar o no este título en función de la posición a la que vayáis y sobre todo vamos a definir una serie de conceptos y lo importante de cada artículo que se pueda preguntar en cualquier oposición. Bueno, en este caso, para poder, digamos, proyectarlo físicamente, hemos elegido la parte del título séptimo de nuestro libro que tenemos del libro de esquemas para preparar la Constitución en las oposiciones, donde vamos directamente al título séptimo. Bien, como ya sabéis, el título se llama así, título séptimo de Economía y Hacienda y trata de los artículos 128 al 136. Aquí, lo primero que tenéis que preguntar, ¿debo de estudiar este título o no? Es muy sencillo. Si la oposición a la que optáis, pues como auxiliar administrativo del Estado, auxiliar y administrativo de cualquier comunidad autónoma, en su programa tiene los presupuestos públicos, el derecho presupuestario en el ámbito público, la respuesta es que sí tenéis que estudiarlo. ¿Por qué? Os preguntaréis. Es muy sencillo. Porque la Ley General Presupuestaria, que es la ley que está en el programa de administrativo y auxiliar del Estado, y suelen ser los primeros temas en las oposiciones de auxiliar y de administrativo de todas las comunidades autónomas, o la gran mayoría, por si alguien me quiere sacar fallo, es que sirve de desarrollo a esas normativas. Entonces, en la Constitución son poquitos artículos, pero tienen un contenido que se puede generar como pregunta de examen porque, pese a que no aparece el título séptimo, Economía y Hacienda, en las primeras partes de la ley y en los propios temarios, normalmente los primeros, sí están estos artículos presentes y por de ahí se puede generar la pregunta de examen, como ya sucedió otras veces. Entonces, vamos a pasar a aclararlo. Bien, el título por nombre, que esto también se puede generar como pregunta de examen, es el título séptimo, Economía y Hacienda. No tiene ninguna otra forma de escribirlo. Bueno, ¿qué es lo primero que yo suelo hacer en cualquier oposición donde tenemos que estudiar derecho presupuestario? En este caso, los presupuestos en el ámbito público, para ser más exactos. Bien, el ámbito presupuestario público en las oposiciones viene a ser algo así como las matemáticas en el colegio. Al final, las apruebas cuando las entiendes. Bueno, pues entonces, antes de ponernos a ver contenido absurdo de artículos que van a ser prácticamente difíciles de memorizar, vamos a ver ciertos conceptos que están descritos en los artículos que hemos dicho que regulan este título y los vamos a aclarar para que os sea, digamos, un poquito más fácil de comprender ese contenido. Después, no obstante, si entramos en el grueso de los artículos y decimos tres posibles preguntas de examen donde se pueden generar alternativas, pero hay un núcleo muy sencillo con tres pilares para memorizarlo y que no os pillen por ningún lado en el ámbito del título séptimo. Bien, los conceptos propios son los siguientes. Primero en el de ciudadanos. Diréis, empezamos difícil. No. En el ámbito de los ciudadanos tenemos que saber que no solo en España se tiene en cuenta aquellas personas que tienen la nacionalidad española, sino hay personas residentes que no tienen la nacionalidad, que están pues viviendo aquí, como son personas que vengan de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia. Legalmente pueden vivir, pero tienen que residir en España legalmente, hacer trámites administrativos y pues las leyes de España evidentemente al estar residiendo se les aplica, ¿no? Por eso la ley da este concepto tan amplio. El siguiente, muy sencillo, lo habréis visto ya por muchos sitios de la Constitución, es el de poderes públicos. ¿Qué son los poderes públicos? Pues también es un concepto amplio, ambiguo. Es todo aquel cargo público o político que desempeñe una función pública pues, de toma de decisiones para con los ciudadanos, ¿no? Es un aspecto abierto. Prerrogativas del Estado. Cada vez que veáis la palabra prerrogativa quiere decir realmente pues como características, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar, bueno, se estudia en el título séptimo, digamos, pues las características que tiene el Estado con respecto a la economía y hacienda. Potestad es una capacidad normalmente pues atribuida por ley. Aquí vamos a ver ciertos aspectos en el ámbito presupuestario público como la ley es quien establece que se puede hacer. Por ejemplo, la capacidad de crear tributos o de crear impuestos se tiene que hacer exclusivamente por ley, ¿no?
Monopolio, un concepto muy típico. En este caso, el monopolio es cuando una empresa es quien controla un sector. No existe otra empresa que, digamos, que le haga sombra, ¿no? Y está prohibido por el modelo económico que nosotros tenemos, por eso ponemos digamos, el concepto. ¿Por qué está prohibido? Porque existe la libertad de empresa. No puede existir, una empresa privada no puede crear barreras que hagan que empresas, digamos, similares entren en el mercado. ¿De acuerdo? Ya la barrera ya la crea el gobierno con los impuestos. Bienestar general. El bienestar general es el fin de un sistema, digamos, que funcione bien, ¿no? Que pues todos podamos tener un bienestar general, pues que podamos trabajar, vivir tranquilos, andar con libertad, sin miedo a nada. Sociedades cooperativas son un tipo de personas jurídicas que se crean para un fin de interés general. ¿Por qué encontramos la coletilla de interés general? Porque cualquier aspecto que regule la sociedad tiene que estar hecho para garantizar, ¿no? O en aras del interés general, ¿no? Supuestamente. Seguimos. Bienes de dominio bienes de dominio público estatal. ¿Vale? Es que existen acaso bienes de dominio privado del Estado, claro que sí. Pero los bienes de dominio público del Estado son, digamos, pues lo que tiene, en este caso el Estado, para prestar su servicio, digamos, para con los ciudadanos. Pues tanto de vehículos, edificios, locales, en fin, oficinas, todo esto. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué debemos de saber con respecto a los bienes de dominio público? Lo primero es que al ser de dominio público, es decir, lo tiene en propiedad el Estado y lo utiliza para prestar un servicio a los ciudadanos, tienen que estar determinados por ley. ¿Vale? Y en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y plataforma continental, que es todo aquello, digamos, de lo que dispone el Estado, ¿no? Para hacer un uso para todos. Elaboración de presupuestos. Bien, ¿qué es la elaboración de presupuestos? Esto es un concepto muy importante. Los presupuestos pasan por una serie de situaciones antes de finalmente salir publicado. Entonces nosotros tenemos que conocer cada una de esas situaciones porque cada una de ellas puede ser una pregunta de examen especialmente en el ámbito presupuestario, ¿no? Entonces, antes de aprobar los presupuestos, pues primeramente se elabora, que es como un borrador, donde digamos, pues se tira al alza los posibles gastos que van a tener y los ingresos a cada administración para el año siguiente en curso, ¿no? Para luego posteriormente pues negociarlo y llegar a, digamos, una especie de presupuestos más justos, ¿no? Pero es muy importante, digamos, entender conceptos de elaboración de presupuestos porque además ahí hay una competencia que puede ser una pregunta de examen, ¿no? Bien, la elaboración de los presupuestos abarca el confeccionarlo, establecer una estimación de ingresos y gastos, que eso es lo que eso es un presupuesto público para año natural, pues desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Enmiendas de los presupuestos. Las enmiendas son cambios en el ámbito de la creación de las leyes, porque los presupuestos no dejan de ser una ley, ¿no? Pues enmiendas cambios. ¿Vale? En ese caso lo que se pretende es simplemente pues, ir introduciendo cambios digamos, a las votaciones que vayan teniendo los presupuestos, ¿no? Prórroga de los presupuestos. Esto sucede en una situación mala. Es cuando no se ha aprobado en plazo los presupuestos del año siguiente, entonces hay que prorrogar los del año anterior, ¿no? Creación de tributos, esto es muy importante entenderlo. La creación de tributos y que el concepto de tributo es un concepto amplio. Los tributos abarcan impuestos, tasas, precios públicos, todo. ¿De acuerdo? Es como decir lácteo. Y dentro del lácteo pues tenemos quesos, yogures, nata, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, programa de presupuesto, le hemos dicho. Creación de tributos, ¿qué sucede? Solo se puede hacer por ley. Esto puede dar lugar a confusión a personas que estudien cualquier corporación local, porque veremos que hay, en la 785 sobre todo hay preceptos que dicen que las administraciones públicas, es decir, los ayuntamientos pueden regular sus tributos. Eh, una cosa es crear un tributo que solo puede hacer el Estado y otra muy diferente es regularlo, pues si ambas las hace digamos, de ayuntamientos y demás, se hace por ordenanza fiscal, ¿de acuerdo? Vale, a nivel estatal, pues es solo por ley, ¿vale? Y una ley, por ejemplo, la ley de IVA. Bien, principio de estabilidad presupuestaria. Bueno, la estabilidad presupuestaria, que debería ser algo que cae por su propio peso, es, digamos, algo donde las administraciones públicas han tenido que trabajar a conciencia, porque por líneas generales pues no se ha llegado a producir.
hay una ley que es la 2/2012, que se llama así, Ley de Estabilidad Presupuestaria y demás, y esa ley lo único que hace es establecer una serie de, pues, de suelo y techo para de cara a confeccionar unos gastos públicos, para que de alguna manera no nos pasemos de más y tengamos más gastos que ingresos. Con esa ley de estabilidad presupuestaria, pues son como una especie, digamos, de consejos o incluso más bien de normas que lo que establecen es unos límites para que no haya un gasto desproporcional. Déficit estructural, esto pues es un problema, es cuando resulta que tenemos más ingresos, tenemos más gastos que ingresos y digamos pues el resultado es negativo. Si gastas más de lo que ganas tienes un problema, ¿no? Deuda pública, esto no es algo negativo, no tenéis, digamos, que verlo como algo mal. Emitir deuda pública es, digamos, las administraciones públicas usan esto para financiarse. Esto lo hacen también las empresas privadas, venden deuda a cambio, digamos, de un retorno. Pues venden 10.000 euros en deuda a cambio de un 4, un 3%, lo que sea. Y con esa deuda, pues lo que hacen, con el dinero que recaudan, lo que hacen básicamente es financiarse. ¿De acuerdo? Y el Tribunal de Cuentas en el ámbito presupuestario es muy importante, no por el hecho de ver la palabra tribunal, ya lo tenemos que meter dentro del orden jurisdiccional español donde está pues los juzgados de primera instancia, los juzgados, bueno, juzgados de primera instancia de instrucción, los juzgados provinciales, la Tribunal Superior de Justicia, los juzgados centrales, Audiencia Nacional y luego Tribunal Supremo. Ahí no están, eso es la jurisdicción ordinaria de España. Estos son tribunales especiales, por el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, que juzgan una actividad muy concreta. El Tribunal Constitucional la interpreta la Constitución, el Tribunal de Cuentas es quien controla, fiscalizar, es controlar en el ámbito público, en este caso a las administraciones públicas que gastan el dinero público, ¿no? Pues está para eso. ¿Cuáles son los artículos más importantes del título séptimo de la Constitución que pueden generar preguntas de examen? Bueno, pues van del 133 al 136, donde lo podríamos resumir en media página. Bien, los 3 puntos, digamos, a destacar sobre estos 3 artículos son que es cómo se puede generar la pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes es una potestad del Estado? ¿Cuál de los siguientes es una potestad de la ley? ¿Y cuál de los siguientes es una potestad o capacidad del gobierno? Lo he dicho antes, pero lo repito. La palabra potestad es que nos está diciendo que es una capacidad de hacer. Vale, entonces la pregunta de examen sobre la potestad del Estado, vemos el primer punto y se deduce claramente, ¿no? ¿Quién tiene la potestad originaria para establecer los tributos? Bueno, pues le corresponde de forma exclusiva además al Estado. Pues ahí tenéis la primera pregunta y la primera solución. 2. ¿Quién le corresponde planificar la economía del país? Pues lo hace, digamos, el Estado a través de diferentes mecanismos. Vale. Ahora vamos a ver las capacidades que se le dan a la ley. Es decir, pregunta de examen. ¿Cómo se regulan los tributos? Respuesta, por ley. La segunda, ¿cómo se regula el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales? El comunal es de común, es una característica, es un sinónimo de dominio público. En España no sé si habrá un punto de España donde se utiliza el término de bien comunal, pero por ejemplo en Andorra sí se hace, ¿no? Hay parking comunal, más o menos lo mismo. ¿Cómo se regula? Por ley, así de sencillo. ¿Beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado? ¿Cómo se establecen? Por ley. ¿Qué es un beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado? Bueno, pues si una persona en el IRPF se puede degradar porque tiene una minusvalía de un 33% en adelante y demás, pues, o por si madres solteras, por ejemplo, pues hay una bonificación fiscal para ellos, pues tiene que estar reconocido por ley. Bien. Mecanismo para planificar la actividad económica del país por ley. ¿Cómo se determinan los bienes que son de dominio público? Pues debe de haber una ley que lo establezca. ¿Cómo se regula el patrimonio del Estado? Qué es el patrimonio del Estado? Pues todo lo que tiene, no solo dinero líquido, sino edificios, coches, helicópteros, avión, el Falcon S, todo eso debe estar contemplado por ley. ¿De acuerdo? Al igual que a quien le corresponde su administración, la defensa y su conservación, para que es mantenerlo. Establecer las obligaciones financieras y gastos de las administraciones públicas. ¿Cómo se deben de establecer? Por ley. Esto es lo que hace los presupuestos. Y la ley orgánica que establezca los principios presupuestarios, ¿cómo se tiene que hacer? Pues también por ley. Lo que, ojo, el resto de cosas se regulan mediante ley ordinaria, que es, digamos, como decir, lo que no es importante. Solo lo que es importante se regula por ley orgánica, ¿vale? Eso tenéis que tener en cuenta para no cagarlo en examen. Y las potestades del gobierno, es decir, preguntas de examen que nos van a hacer, que
¿Cuál de las siguientes es una potestad del gobierno? Pues miramos la primera. ¿A quién le corresponde elaborar los presupuestos generales del Estado? Respuesta correcta, el gobierno. ¿Quién los aprueba? Vale, pues los aprueba las Cortes, que es quien realmente hace, los examina, la enmienda, es decir, le mete cambios y finalmente lo aprueban y ya sale publicado como ley. El gobierno puede a su vez presentar en el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado y además lo tiene que hacer en una fecha concreta, que son al menos 3 meses antes de que acabe el año, es decir, en octubre. ¿Vale? Esto es una obligación por parte del gobierno, ¿vale? Antes de que acaben los del año anterior, pues para votarlo. Y por último, también es una capacidad del gobierno el poder presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes en el mismo ejercicio. Previa conformidad, ¿vale? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque los ingresos, bueno, más bien dicho, porque los presupuestos para el año siguiente no son más que una estimación de ingresos y gastos. Si a fecha de que no han salido publicados ya conoces que en ciertos aspectos vas a necesitar gastar más o incluso vas a ingresar más o menos, debes de establecer un cambio para después no tener que hacerlo por modificaciones presupuestarias porque quizás no se puede. Entonces se pueden presentar pues, proyectos de ley, es decir, borradores que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos. Sería otra posible pregunta de examen que os podéis encontrar. Muy bien, pues hasta aquí el título séptimo de la Constitución. Si tenéis cualquier tipo de duda, podéis consultarlo en el canal, poner los comentarios y estaremos encantados de ayudaros. Un saludo a todos.